Arco 2. Parte 5. Capítulo 14. Lanza por lanza. Monstruo, esa era la clasificación en la que puse a este ángel caído. Durante mis misiones en mi mundo, logré crear mi propia categoría de riesgos, donde primero están los normales. Estos son aquellos que pueden ser tratados por un solo agente, ya sea enforcer o ejecutor. Después están los monstruos, estos son tratados por grupos de enforces o ejecutores, y finalmente están los monstruos, estos son seres que uno no desea enfrentar aún con toda la preparación posible, esto por el enorme poder que tienen, y es donde clasifiqué a Cocabiel. Mis espadas eran proyectadas y lanzadas con gran velocidad y precisión, pero él las bloqueaba o las desviaba. Sus ojos rojos sedientos de batalla, en algún punto cambiaron a ojos normales, pero con una diferencia: se podían ver claramente analíticos, y eso no me gustó, pues esos ojos eran los mismos que los míos. El maldito logro despertar el ojo de la mente, verdadero, y me complicaba las cosas en gran medida. Su sed de sangre disminuyó y fue sustituido por una calculadora y alegre, mientras lanzaba lanzas de luz capaces de desolar el entorno. Siendo francos, pensé que podía lidiar con él, pero me equivoqué. Pensé en usar mi esfera de realidad, pero con el ojo de la mente activo el maldito noto que era completamente peligroso dejarme siquiera hablar, por lo que en cuanto me paraba aprovechaba para abrumarme. Me llegó la pregunta de si era la primera vez que usaba dicha habilidad, pues la parecía dominar, para ser su primera vez, pero de nuevo caí en cuenta que era un ser que ha vivido por eones. Saltando a un lado para esquivar una lanza, disparé una flecha de miércoles recién proyectada. Ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo estuvimos peleado, pero aún con todo eso tenía que terminar esto ahora o perdería. Era obvio quién terminaría quedándose primero sin mana. No lo pensé y proyecté una espada en mi mano. La hoja era simple y sin ningún adorno a excepción de la joya en el pomo de color transparente, un diamante. Pese a su simplicidad era un gran fantasma noble, pues en su interior se encontraba la leyenda de un paladín que se enfrentó a un ejército por sí solo. Me detuve abruptamente y él me miró solo para mirar la espada y crear una espada en su mano, pero ese fue un error y él lo supo en cuanto hablé. Padre, concédeme una de tus 3 gracias. Mi voz era calmada, pero el poder en ella era abrumador, y como si fuera una cosa increíble, un poder salió de la espada que detuvo a Cocabiel para mirar la espada. Su sonrisa de desdibujo, y voló con toda su velocidad para llegar a mí, pero ya era tarde. Durandal, dije, y el potente milagro se lanzó en un ataque que podría destruir una fortaleza mágica. Cocabiel no se detuvo e interceptó el ataque con su brazo izquierdo. El ataque le arrancó 5 de sus 10 alas y carbonizó su brazo al punto de no retorno. Yo aproveché esto y proyecté las cadenas que ataron a Cal en el pasado. Encadené su brazo y lo até al suelo. Él lo miró con incredulidad, pero su sonrisa volvió a él cuando me acerqué. Fue un error el no lanzarle una flecha y lo page caro. Él creó otra lanza, está con mucha más energía mágica que las anteriores, y la creó desde su brazo encadenado. En su mano libre creó una espada de luz que usó para cortarse el brazo y se retiró, pero al estar demasiado cerca no tuvo otra opción más que detonar la lanza y crear la mayor explosión en toda nuestra pelea. Ambos sufrimos heridas graves de esta explosión, pero sirvió para cauterizar la herida en el brazo de Cocabiel. Aun cuando el resto seguían sangrando, él se elevó a los cielos al ver mi cuerpo tirado en el suelo y dijo: fue divertido, pero tengo que cumplir con mi objetivo. Francamente lo subestimé. Mentalmente sabía que no debía hacerlo, pero enfrentar todo tipo de oponentes tan fáciles me hicieron pensar que sus contrapartes también lo eran. Cocabiel tenía una técnica que igualaba a los siervos, pero no fue más allá y no necesitaba hacerlo. Con su nivel de poder actual no necesitaba entrenar, pero el ver cómo me media le hizo caer en cuenta que aún era débil. Todo el tiempo que se aburrió pudo ser tiempo entrenando para lograr enfrentar mejores oponentes. Esa era la mentalidad de Kuchulain, es decir, la mentalidad de un maníaco de la batalla, y es por eso que logró aprender el ojo de la mente. Pese a ser incompleto y recién adquirido, tiene la suficiente experiencia para poder usarlo de manera eficiente, y eso se demostró en esta pelea. Supongo que tendré que tomármelo aún más en serio para derrotarlo. Ya tomé mi segundo aire y con esto solo tengo una duda en mi mente: ¿en serio la espada que buscan los exorcistas y Gabriel es una espada? Tengo mi teoría, pero de ser cierta, me acercara un paso más a ella. Aburrido. La palabra escapó de su boca sin que a él le importara. Durante toda su vida tuvo que ver cómo el mundo pasaba según lo había visto, conocía todo lo que sucedería y por ende decidió ser solo un observador en lugar de un jugador. Pues, ¿qué sentido tiene el jugar un juego si sabes cómo terminará? Simplemente tomas las mejores decisiones y tienes una vida fácil, pero para el que era medio incubos era una tortura. Al conocer todo lo que sucedería logró obtener un gran poder, pero con eso vino el trabajo. Aunque no le molestaba tampoco lo entusiasmaba.
esto porque no había necesidad real para que él se esforzara, al conocer todo lo que sucederá, sabe en qué poner esfuerzo y en qué no, pero no le quito lo aburrido de la vida, nunca experimentaría una sorpresa pues ya sabía qué es lo que pasaba y al final no tuvo más remedio que escapar de una cierta dama para no morir terminado atrapado en una torre de la cual no podría salir, o al menos eso parecía. Una vez el mundo se reseteó, el mismo mundo le dio la salida y al salir se topó con alguien que no pensó volver a ver, su pupilo, miraba el horizonte esperando a alguien y él como medio incubo podía detectar de qué sentimiento se trataba, era algo tan bello y a la vez tan imposible que pensó que estaba soñando, pues solo en sus sueños escapaba de aquella maldita torre, pero no importó cuánto tiempo pasó, la verdad se negó a cambiar. ¿Qué había pasado? No como pasó, ¿quién fue el responsable de cambiar a una mujer tan obstinada y recta? La respuesta: un hombre igual de recto si no mucho más, pues la primera cosa que le dijo fue una pregunta que sin duda le rompería el alma. La respuesta, él se lo dijo pero aún así ella no desistió, no más bien la consolidó, ella se paró firme y creyente, la mirada de una joven que llena de ilusión y sueños retiró la espada de la piedra, apareció, tan cálida, tan llena de vida, su máscara amado y por primera vez en toda Merlín se arrepintió de su elección, él sabía que lo que hacía estaba mal, dejar marchitar una bella flor antes que florezca era algo de lo que se culparía pero siempre se excusaba diciéndose que era necesario y aún así al ver lo que negó solo pudo caer de rodillas y esperar con ella a que sucediera una rotura en el destino que superara el poder de un milagro. Es por eso cuando ella se negó a dejar a Balón él no tuvo más alternativa que intervenir, a diferencia de Arturia, quien era un espíritu heroico que en vez de dirigirse al trono fue a Avalón, él nunca murió por lo que su cuerpo físico estaba intacto junto con su alma, por ende el mundo no podía reencarnarlo por lo que su rol sería entregado a otra persona, esto lo molestó pero cedió pues su prioridad era otra, usando su magia logró separar una parte minúscula del alma de Arturia y esta será la conexión de Arturia con el nuevo mundo, esta alma solo podría residir en un cuerpo y alma que fuera similar al de ella pero ella no tendría acceso a nada de este recipiente, por el contrario el recipiente tendría partes o fragmentos de los recuerdos de ella, hacer esto como era de esperar no le agradó al mundo quien en venganza lo volvió a encerrar en la torre, pero esta vez era diferente. Al menos valió la pena, dijo el mago de las flores con una sonrisa, pues esta vez él mismo sabía en qué se metía, él sabía que habría una consecuencia pero no le importó, él había matado una de las mejores flores, no, él creyó haber matado a una de las mejores flores, y solo sintió un alivio ver que se había equivocado, esta vez él era el que rezaba para que todo saliera bien, esta vez él no sabía cómo iría el futuro, y si le darías la opción él preferiría ser un personaje más en esta nueva historia que un simple espectador. Merlín lo sintió por ser parte incubo, una ruptura en el reverso, era minúscula e indetectable para la mayoría, porque no para él, pues era porque conocía esa firma, la energía que provocó la ruptura fue un arma que sirve como el reflejo de una de las dos anclas del reverso, la lanza que brilla hasta los confines de la tierra, pero sobre todo, es que la ruptura sucedió en la misma torre, él miró la grieta y sin querer fue absorbido por esta, pero lo último que vio fue una lanza conocida enfrentándose a una lanza hecha de luz, y sonrió pues aunque vio a las personas que las empuñaba solo no pudo ver el destino de uno de ellos y por la descripción que le dio su pupilo era obvio de quién se trataba. Espero que me entretengas, Emilia Shirou, esbozó con una alegre sonrisa. Mire a Fred y después a Valper, mi ira a este último creció pero por extraño que parezca mire a mi nueva espada y escuche su pedido. Demuéstrales quién manda, dijo la espada en mi mano, la espada no habla sino que parecía que ella hablaba a través de telepatía, ¿qué esperas? Demuéstrale a esa estúpida quién manda, afirmó, sabía a quién se refería y solo podía estar de acuerdo, miré la espada en manos de Free, y ahora pude ver a lo que se refería Shirou. La espada de oro parecía retorcerse en el agarre de Freed, ahora podía ver su núcleo rechazando la magia que Freed intentaba forzar en ella, era obvio ahora por qué una espada sagrada escoge a su portador, no solo es acero, tiene voluntad propia, la espada escoge al usuario, es justo como en la leyenda del rey Arturo, él fue elegido por la espada para ser su dueño no por tener la compatibilidad, sino por ser elegido por la propia espada, y ahora esa misma espada está rechazando a aquel que la empuña, aunque pueda sostenerla no puede usar su poder solo sus habilidades pasivas. Prepárate, dije y me posicioné en una postura, e inmediatamente sentí como la espada en mi mano se sincronizaba con mi energía mágica y la absorbía, a cambio ella reveló su verdadero poder así como lo que tendría que hacer para activarlo. Juzga al malvado del inocente, grita y la energía se dividió en dos corrientes opuestas, uno de malicia y el otro de bondad, energía demoníaca y energía sagrada convergían y existían juntas en el mismo lugar.
Eso es imposible, gritó Valper, es imposible que dos cosas contrarias existan a la vez, gritó, y por su expresión pareció comprender algo, pero Shirou respondió su pregunta silenciosa. Pueden existir juntas, dijo con claridad, no es imposible, pues ambas son parte de la misma moneda, la diferencia entre un arma común y un fantasma noble es la representación de la creencia, siempre que el creador del arma quiera que tenga dicha propiedad cuando se consolide será una espada de ese tipo, el de él es todavía un prototipo, su poder no es muy fuerte, pero con el tiempo incrementará y se decantará por un lado u optará por poseer ambos atributos, hasta la fecha solo existe una espada que puede considerarse demoníaca como sagrada, dijo con clara alegría, y yo con él, pues sentía como esta luz sagrada me repelía aun cuando yo era su maestro actual, pero no cambio. La luz superó a la oscuridad y fui rodeado por una luz santa que me quemaba por sus propiedades purificadoras. Valper estaba incrédulo y Freed solo apuntó con la espada para que ésta se retorciera en una forma extraña, pero sus esfuerzos eran inútiles, el metal dorado se derritió apenas tocó la luz y él se asustó, pero ya era tarde. Balance la espada mientras decía lo último que el exorcista Freed en toda su vida, Sword Revit, grita, y la luz se liberó cortando a Freed, no desapareciendo a Freed. Cuando la luz se disipó, Freed se había ido y solo quedaba una espada dorada hecha añicos por la fuerza del ataque. Mira la espada en mi mano y efectivamente ya no era mi Sacred Heart, Swordbeard. Esta espada ha renacido en algo nuevo, en algo más poderoso de lo que jamás me hubiera imaginado, y podía sentirlo como mis compañeros descansaban dentro de la espada. Ellos eran los que juzgarían a los que se enfrenten contra esta espada, y dependiendo del veredicto la propiedad de la espada cambiará. Si son culpables se usara una luz demoníaca. Era justo, por lo que solo pude decir gracias. Una vez terminado el ataque me dirigí a la espada, literalmente hecha pedazos, y la tomé con mis manos. Ella brilló en apenas entró en mi mano y el porqué era más que obvio. La escaneé y deduje cómo debía proceder, por lo que sin pensar más en el asunto dije: soy el hueso de mi espada. El poder emergió de mi interior sorprendiendo a todos los presentes. Eso era algo esperado, pues a diferencia de lo que hice antes, lo que estaba haciendo ahora era algo casi imposible. Acero es mi cuerpo, y fuego es mi sangre. El espacio se distorsionó por un cambio en la realidad misma, los pedazos en mi mano se levantaron y unieron usando la proyección inmaterializada de una guadaña en mi esfera de realidad como base. He creado miles de espadas. Todos se detuvieron mientras miraron cómo los pedazos se derriten dejando ver 6 fragmentos de una espada rota. En otro lugar un rubio miraba como la espada en su cintura brillaba de manera intensa y como una espada depositada en una dimensión de bolsillo se rebelaba en contra de su voluntad. La espada abrió un agujero en el espacio que conectó con una intensa luz y él pudo ver como una pieza de su espada salía disparada a esa dirección. Una vez cerrado el agujero la luz se detuvo y él quedó incrédulo, pues la espada en su cintura ya no poseía energía sagrada, se había convertido en solo una espada de acero cualquiera, sin conocer la muerte, sin conocer la vida. Un agujero se creó enfrente de la guadaña y un pedazo de acero roto voló y chocó con los demás fragmentos. La luz se intensificó y una guadaña se formó, pero ante todo esta empezó a retorcerse cambiando drásticamente su forma. La esperanza es el medio para crear estas armas. Es imposible, dijo un demonio. Se supone que está rota, dijo incrédula Xenovia. La Excalibur ha sido forjada una vez más, dijo con alegría Gabriel. Humano. Gritó en alegría Cocabiel. No les preste atención, mi atención permaneció en la lanza que se retorcía. A simple vista uno diría que es una espada por su inconfundible forma cubierta por la luz, pero eso era un error. La tomé con una sola mano y la levanté sobre mí. La alteración de la realidad por sobreponer mi mundo con el mundo real me permitió crear un milagro. Mi alma era una fragua, y solo tenía una única tarea, una fragua, forjar acero. Levanté la lanza sobre mi cabeza y el cielo cambió de color, un color que alteró a todos, pues en él podían ver sombras de diversas cosas, ángeles, bestias, demonios, y otros seres se reflejaban en el cielo verdoso como si de un cristal se tratara, mostrando seres de increíble fuerza y terror. Brilla hasta los confines de la tierra. Grité con poder en la voz y justificando mis palabras un pilar inmenso atravesó el cielo y conectó el mundo en el cielo con el mundo del hombre Rongominia. La luz se dispersó y en mi mano solo hubo una lanza de color blanco con un ligero tono de celeste. La incredulidad de los presentes era evidente, pues nunca habían visto una lanza sagrada, pero en lugar de pensar más en ellos me enfoqué en la creciente grieta que se formó entre los dos mundos. Podía sentir como la energía del reverso se acumulaba en el ambiente reforzando las cualidades de los presentes, pero solo lo tomé en cuenta. Tendría que suceder una explosión de poder tan grande como para acabar con la ciudad para que se abriera lo suficiente
como para permitir el paso de alguien o algo, y en estos momentos no tengo el tiempo para eso. Mi mirada cayó en Cocabiel, quien me miraba con clara emoción y un pequeño rubor. Por mi salud mental lo dejé de lado y le apunté con la lanza. ¿Listo para el segundo asalto?, pregunté de manera sarcástica. Pensé que no preguntarías, dijo con una clara sonrisa pícara. Estaba segura de que solo era un pagano, en mi cabeza solo había bien y mal y yo estoy del lado del bien, pero entonces, ¿por qué fue capaz de forjar la espada sagrada Excalibur? Tal hazaña no carecía de significado, pues la espada del rey Arturo se rompió en la pelea, una espada creada por Dios mismo, jamás podría repararse por manos mortales, y aún así el pagano Eniya Shirou acaba de no solo restaurar la espada sagrada del rey de Inglaterra, sino que la convirtió en una especie de lanza. La miré y no pude evitar maravillarme, sin duda exudaba más poder que cuando era un simple fragmento, pero eso era lo preocupante. Al igual que con la espada del demonio, esa arma se sentía diferente, se sentía más sólida, más real, como si las espadas anteriores solo fueran una especie de burla al original, y sobre todo, la Durandal en mi dimensión de bolsillo lloraba. Nunca había sucedido, la propia espada se negaba a aparecer, como si se sintiera avergonzada de estar en presencia de tal acero expuesto. No podía entenderlo. Según Shirou, la espada en manos del demonio era un prototipo de algo llamado fantasma noble, y me pregunté, ¿no es mi Durandal un supuesto fantasma noble? Todos conocen la leyenda del paladín Sir Roland. Mi espada era un arma que estaba en el mismo nivel que ellos y sin embargo no podía afirmarlo. La lanza literalmente exudaba energía sagrada, sin siquiera pedirlo, y la espada en manos del demonio parecía juzgar a todos los presentes. En comparación con mi espada carecía de una habilidad pasiva, por lo que deduje que no era un dicho fantasma noble. Shirou y Cocabiel cerraron la distancia de tal manera que no pude verlos. No era sobrevaloración, pero sabía que Cocabiel era alguien a quien no podría derrotar sin usar a Durandal como carta del triunfo, pero eso era una subestimación. La simple onda de choque que se genera de los ataques de aquella lanza, chocando contra la de Cocabiel, es suficiente como para levantar la tierra del lugar y allanar el suelo. Si yo fuera la que peleara contra él, no cabría duda que sería el equivalente de un niño contra un adulto, un simple juego para el ángel, pero en cambio, puedo ver que la velocidad de Shirou es muy superior a la mía. No solo es superior, sino que es mucho mejor que la de cualquiera que haya visto. Incluso Cocabiel tiene que tomar distancia para evitar ser apuñalado por aquella lanza. Lo subestime. No fue una subestimación menor, yo en verdad creí que era mejor que Shirou, y una vez más me di cuenta que no era verdad. La precisión con la que empuñaba y balanceaba la lanza era prueba de su destreza en el combate, incluso superando la habilidad del propio Cocabiel. Simplemente magnífico, era como ver a un verdadero caballero pelear. Su gracia y porte nunca se opacó por movimientos innecesarios, todos con propósito y precisión, al grado que me avergoncé de siquiera compararme contra su esgrima. Incapaz de seguir mirando a alguien al que menosprecie, mire a mi superior, el serafín Gabriel, el becero de Dios, llorar por la pelea de un humano contra uno de sus antiguos compañeros. Ella estaba feliz a pesar de las lágrimas, nunca perdió de vista al chico que portó la primera lanza sagrada de la historia. Mirando al demonio con una espada que brillaba intensamente, pude ver que la espada emitía un tintineo y el asiento decía es verdad, esporádico, como si conversara con alguien, pero al igual que Gabriel, él nunca despegó su mirada de Shirou. El resto era igual, todos admiraban con diferentes rostros la pelea entre un mortal contra una de los seres más poderosos del planeta. Podía ver cómo la sonrisa de Cocabiel se ampliaba y un ligero sonrojo se tornaba en su cara, así como en una vuelta pude ver a algo parado en sus pantalones que me dieron un escalofrío. Por otra parte, Shirou se movía de una posición a otra sin dejarle maniobra al caído. Pude entender su razonamiento. Aún con toda su habilidad, él seguía siendo un humano, alguien que no posee las cualidades para luchar en los cielos. Por otro lado, Cocabiel aún tenía algunas alas. Si lograba hacer espacio, él se alzaría a los cielos y lo bombardearía con lanzas potentes. Por más hábil que sea, ni siquiera él sería capaz de enfrentar una lluvia de lanzas capaces de diezmar la tierra. Pero ante todo lo sucedido, lo que temía sucedió. La tierra se desplomó y él se resbaló del suelo, dejando una pequeña apertura en su ataque implacable. Normalmente nadie sería capaz de aprovechar dicha falla por lo rápida que se recompuso, pero de nuevo no estaba peleando contra cualquiera. Shirou se enfrentaba a alguien que peleó en la Gran Guerra y fue capaz de diezmar ejércitos. Él aprovechó sus capacidades altamente superiores a la humanidad para alejarse, y cuando estuvo a suficiente distancia se elevó al cielo. Mis ojos lo siguieron y de regreso con Shirou, que solo apuntó a Cocabiel con su arma. Pude sentirlo. El final de la batalla se resolvería con el siguiente movimiento, y por excitante era la palabra y lo que sentía
en este momento, en la gran guerra caí por mi lujuria en la batalla, simplemente no podía evitar sentir esta sensación dura en mi entrepierna cada vez que peleaba contra alguien fuerte. La primera vez que pise un campo de batalla fue decepcionante, me dio curiosidad ver por qué muchos de mis hermanos decían que participar en la guerra era algo doloroso y cuando fui despachado pensé que miraría el más crudo infierno, pero grande fue mi decepción al ver que los enemigos de padre eran simples basuras, cada que era despachado me enfrentaba a un ejército de diablos y todos caían a mis pies, pero fue ahí donde lo conocí a él. Incluso en este momento no puedo evitar recordar cómo lucía, alto orgulloso, con el pelo negro peinado hacia atrás moderadamente corto, sus ojos color bronce que se asemejaban a un depredador mirando a su presa me hicieron estremecer, su piel era bronceada al punto de parecer quemada, vistiendo un traje elegante pero con algo de protección fue una figura imponente, y por primera vez en toda mi vida la parte inferior reaccionó, sentí instintivamente, no, la urgencia de follar a una mujer y dejar descendencia, la batalla fue dura y en efecto, fue algo nuevo que nunca antes vi o sentí, incluso pude llegar a entender por qué padre se negó a mirar a otro lado cunado el diablo tentó a los humanos, simplemente ver la malicia en sus ojos así como su poder fueron algo que me llegó a lo más profundo de mi ser, incluso hoy en día sigo mirando ese rostro sonriente mientras sangre caía de su boca y sus ojos eran rojos de éxtasis, pero también recuerdo como Michael lanzó una lanza por la espalda matándolo justo unirme a la guerra fue demostrar que era mejor que Michael, y enfrentar a un oponente que se había identificado como un pilar del inframundo un super diablo de la casa Marvas era mi entrada a demostrar mi valor ante mi padre, pero me fue quitado por el mismo hombre al que quería superar, por primera vez en toda mi vida sentí como algo dentro de mí se rompía 9. La caída fue dolorosa pero no insufrible, me levanté y me dispuse a buscar un nuevo oponente con el que pudiera demostrar mi habilidad, pero todo lo que encontré fue solo mediocridad, hubo batallas memorables pero ninguna como aquella en la que mi cuerpo reaccionó ante el peligro, eventualmente olvidé lo que buscaba y solo me centré en la guerra enfrente de mí, buscando en el campo de batalla algo que simplemente había olvidado, hasta que lo conocí. Mi primera impresión de él fue que solo era un humano débil y sin embargo mi parte baja reaccionó, miré incrédulo cuando él lanzó el primer ataque para alejarme de las herederas sin comprender por qué la imagen de aquel demonio se sobreponía con la de él, eventualmente mientras peleaba contra él fui recordando todo, mis motivos, mi pelea e incluso mi sentimiento de dolor y pérdida al no poder derrotar a tan glorioso enemigo, y como si fuera un regalo de Dios mismo un hombre como él apareció. Aún sabiendo que padre está muerto, aun cuando sé que él no tuvo nada que ver en esto, no puedo evitar recordar al mandamás del cielo, sentado en su trono, sus cabellos blancos contrastando con su piel quemada y esos cálidos ojos de color acero que miraban dentro del alma de uno mirando dentro de mí, deseó más profundo y dándome una oportunidad 17 incluso después de ver que se encontraba en el suelo, decidí irme sabiendo que aún respiraba, se le parecía pero no estaba aún al nivel de Marvas, pero ahora está a su nivel. Miré una última vez al suelo en donde él me apuntaba con su lanza y recordé la lanza que creé en ese momento, la que perforó su abdomen y el único golpe bien recibido que fui capaz de acertar en él, esa misma lanza se formó en mis manos, no me arrepentí, la luz que creé en aquella ocasión era toda mi poder contenida en aquella lanza, pero ahora vertí todo mi ser en esta ya no era un arma común, esta era la encarnación de la estrella de la mañana, Cocabiel, mi nombre retumbó en mis oídos y juraría que vino de la lanza en mi mano. Sentí como todo el poder me inundaba y fortalecía mi existencia, como mis alas se regeneraban a un nivel extraordinario sino imposible, no las mire en cambio mire al humano delante de mí y sus palabras en consecuencia las mías. Brilla hasta los confines de la tierra, y una torre de luz santa emergió del suelo con él en su centro, sabía lo que haría pero era mi única forma de derrotarlo en este momento, sería mi lanza contra la suya, mi existencia contra la lanza formada a partir de Excalibur no era algo que dejaría pasar y como si algo me poseyera yo también dije. Brilla encarnación de la mañana, un torrente de energía sagrada me envolvió y ya no podía contenerlo me lancé en picada contra él y las palabras de él se sobrepusieron con las mías cuando la punta de nuestras lanzas chocó. Rongominia. Cocabiel. No podía creer lo que veía, aun cuando era yo la que lo veía con mis propios ojos. Cocabiel, era un ángel caído, una creación de Dios que cayó de los cielos por la corrupción de algún pecado o castigo impuesto por Dios mismo, en toda la historia nunca un solo ángel caído incluso el primer ángel caído Azazel pudo hacer lo que Cocabiel acaba de hacer. Mire al ángel en el cielo mientras creaba una lanza que sin duda podía rivalizar con la espada en manos del demonio que fue víctima del plan de la espada sagrada, pero mi mirada no estaba clavada en el arma sino en las alas del ángel.
Sus alas restantes fueron teniéndose de gris a medida que se creaba la lanza y cuando estuvo completa las 5 alas de color azabache se convirtieron en un marfil puro justo como las mías, pero no fue lo único, las alas arrancadas crecieron de nuevo y un par más con ellas desde que padre nos dejó, no, incluso antes de que nos dejara nadie fue capaz de alcanzar el nivel de serafín, nunca más tendríamos compañeros serafines, solo existíamos los primeros serafines creados por padre mismo y Cocabiel de alguna manera logró purificar sus alas y en el proceso alcanzar un poder que nadie más había alcanzado antes. Mis mejillas eran humedecidas por las lágrimas que corrían por ellas, esta acción solo me decía una cosa y es que de algún modo padre reencarnó en el humano conocido como Shirou Emiya y no pude dejar de preguntarme cómo no me había dado cuenta antes, pues fue sutil pero en una conversación que tuve con padre, él me dijo que le hubiera gustado vivir una vida tranquila como un humano más, que preferiría que fuera en un lugar en donde la fuerza de su religión no lo alcanzara y pudiera disfrutar de los errores y virtudes de los humanos. Miré cómo las dos lanzas chocaron y como en el punto de impacto una luz tan destructiva como purificadora los envolvió. La luz duró aproximadamente medio minuto, pero cuando finalmente se deshizo y pude mirar a los dos, dentro no pude evitar poner una mueca de dolor. Cocabiel era fuerte, el pelear contra él en este momento me puso en cuenta cómo de fuerte era y ver cómo la lanza le perforaba el abdomen y como una línea de sangre salía de su boca me partía el alma, pero fue su voz la que me hizo llorar una vez más pero esta vez de dolor. ¿Cuál es tu nombre? Pregunto no con odio o malestar, fue con amor y aceptación, pude ver cómo sus ojos no reflejaban a un guerrero sediento de sangre, sino a un ángel piadoso y gentil, era la cara de Michael la que alumbraba su rostro, tan alegre como un niño que se reúne con su padre. Shirou, Emiya Shirou, contesto con lo que parecía respeto y dolor. ¿Te pareces tanto a padre, Shirou? Es una pena que ya no esté con nosotros, estoy seguro de que ustedes se llevarían bien fijo para cerrar los ojos aún con esa sonrisa capaz de comerse al mundo de las tinieblas y convertirlo en armonía y amor por el prójimo. Hoy, en este día, un ángel caído se levantó una vez más y alcanzó los cielos prometidos, hoy fue el nacimiento de un nuevo serafín, hoy fue el día en que murió el más joven y poderoso de todos los serafines, hoy fue el nacimiento de un nuevo espíritu heroico. Arco 2. Parte final. Capítulo 15. Flores X Demonios 2. El silencio era algo hermoso y a la vez una tortura como ninguna otra, pues tener paz y tranquilidad también puede significar que no hay nadie más contigo, el cuerpo del alguien en mis manos era tan frío, pero pese a todo lo que él hizo la sonrisa que enmarcaba su rostro era la misma que la mía, él al igual que yo no se arrepiente de su camino y en su lugar lo considera un honor el caer por él, entre todos los presentes nadie dijo nada, o al menos eso era lo que quería. Así que tú eres Emiya Shirou, dijo una voz que me llenó de molestia, debo preguntar, dijo con voz llena de genuina duda pero para mí solo era molesta, ¿cómo lograste tirarte a Arturia? Ese fue lo más lejos que llegó mi cordura por suerte, ya había dejado el cadáver de Cocabiel en el suelo o lo hubiera soltado para que cayera al suelo, me giré y sin prestar atención a mi alrededor le di un golpe con toda mi fuerza y refuerzo en la cara al mago de las flores, él retrocedió de manera tan fuerte que salió disparado por lo menos 10 metros del lugar en el que estaba. Pensé que al golpear al responsable de la mayoría de las desgracias de Sable me calmaría y hasta sentiría un poco de alivio pero fue todo lo contrario, el golpear a Merlin fue como una droga, sentir como su cara se amoldó perfectamente a mi puño así como la destrucción de su defensa mágica para mitigar el daño fue como si su propia cara me rogara que lo golpeara, abrí y cerré el puño pero la sensación no se iba, y curiosamente no quería que se fuera, parece que tengo más dentro de mí de lo que pensé que tenía. Destaré ese pensamiento de mi cabeza y me giré al ángel muerto en el suelo, no pude evitar pensar que seguro me había visto mal al golpear a una persona que no debería estar ahí pero solo oír su voz y generar esa pregunta me hicieron actuar, me hinqué y cerré los ojos abiertos del ángel dejándolo descansar finalmente y de nuevo mi mirada se posó en el maldito que arruinó un momento lleno de carga emocional, literalmente pude ver como varios de los demonios pasaron de una sensación de pena a una cara de desconcierto, las lágrimas de Gabriel pasaron a ser una mirada de duda y la cara del exorcista pasó de admiración a una de aceptación, curiosamente esta fue la que más me intrigó. Sus pensamientos fueron cortados por la misma persona de antes, eso fue muy rudo ¿no crees? Dijo el mago de las flores mientras se sobaba la mandíbula y limpiaba un rastro de sangre de su nariz, no creo merecer un trato así cuando fuiste tú quien me llamó en primer lugar, dijo, pero todo lo que podía escuchar era solo golpéame de nuevo, deserte ese pensamiento tentador para mirarlo y preguntas. ¿Qué carajos haces aquí, Merlin?
El veneno en mi voz pareció no importarle y honestamente no me sorprendió saber que él no movió ni un dedo para evitar el futuro de Arturia, solo lo molestaba a no más poder. Una semana después. La mañana luego y con eso se repitió el problema. En mi cama, encima de mí se encontraba una mujer, no cualquier mujer sino una belleza extrema, capaz de dejar jadeando a hombres y infundir envidia en las mujeres, pero para mí solo era molesto. Un gruñido salió de los labios de Cal cuando me moví de cierta manera para poder salir de su agarre. No es que no sintiera nada, al principio, ser abrazado por una bella mujer me hizo sonrojarme en más de una ocasión, pero después de una semana perdió su gracia, más cuando tengo a un Merlín llorando lágrimas de sangre enfrente de mí. Si estás despierto, podrías ayudarme. No necesitas mi ayuda, dijo mientras las lágrimas de sangre cesaban y me miraba con una cara de desprecio. ¿Por qué no le metiste mano? Preguntó mientras miraba mi entrepierna. No puedo hacerle eso, dije mientras salía de la cama. Sable no se lo merece, dije mientras proyectaba una llave y la ingresaba en el cerrojo del cinturón de castidad. Yo diría que estás muy bien preparado, pero te entiendo, si ella se entera probablemente te despelleje vivo, dijo con un escalofrío. Gracias a la raíz que no puede vernos, dijo con un gran suspiro de alivio. Dejando eso de lado, listo para ir a la escuela, dije en forma de orden en vez de pregunta. Abrí los ojos con algo de pesadez, pero debía levantarme, miré a mi costado y en él vi el peluche de león que adornaba mi cama. Esta semana fue extraña pero sobre todo alegre por la cita que tuve con el hombre que amo. ¿En qué momento fue que todo se volvió alocado? Solo pude concluir que fue en ese momento, justo después de que Shirou matara a Kokabiel. Un hombre de cabellos blancos y ropajes extraños apareció, pero todos los presentes sintieron un escalofrío, todos a excepción de los humanos. Pudimos sentir el enorme poder proveniente de aquel ser. Como reina de Zona he estado en presencia de Serafal Leviatán y experimenté de primera mano una amenaza suya si algo le pasaba a su querida hermana. La sensación en ese momento y la sensación que exudaba ese hombre eran las mismas, y sin embargo eran totalmente diferente. Mientras que Serafal no usó todo su poder, requirió elevar su nivel mágico a un nivel en el que pudo generar un efecto miedo. Por otro lado, el hombre frente de Shirou, que recibió un golpe, la exudaba solo con su presencia, era como si saliera de manera natural, y esto fue lo que me dejó perpleja y llena de miedo. Antes de poder preguntar quién era ese sujeto, pude sentir un fuerte torrente mágico. Giré mi mirada y encontré a un hombre en armadura blanca con alas volando sobre nosotros. Este ser extraño fue identificado por el brazo de Yudou como el emperador blanco Albion, pero su mirada se posó solo en el hombre de cabellos blancos con lo que parecía ser una lujuria insoportable, pero antes que pudiera hacer algo otro poder fue desatado. Aléjate de mi querida Zona. Gritó Serafal cuando cayó con un abrigo de poder de hielo a su alrededor. Todos los que la conocimos tragamos, aún de solo pensar cómo sería la pelea del emperador blanco. El Leviatán y el mago de las flores era un dolor, no de cabeza sino físico. Afortunadamente no escaló a ese grado. El emperador se retiró luego de confirmar la ascensión de Kokabiel a un serafín, dejando de ser un caído. Viendo que ya no tenía jurisdicción con el cadáver y no queriendo empezar la guerra se retiró. Fue en este momento que Shirou el caído y el hombre se retiraron de la escena, dejando todo en manos de Zona y Rias. Al día siguiente Shirou trajo al hombre que se presentó como Merlín, explicó la verdad de este mundo, tanto a los ángeles, exorcistas y nosotros. Sus palabras fueron difíciles de aceptar, pero después de ver como un arma como lo era Nacimiento de Espada cambio para poder usar energía sagrada y demoníaca, no tuvimos otra opción más que aceptar, pero aún así era difícil aceptar que todo lo que el mundo ha vivido es solo una copia inferior de los sucesos reales. Después de eso todo siguió igual, o al menos, lo intentamos. Todos estábamos fuera de nuestras obligaciones, no podíamos concentrarnos. No ayudó que Shirou, o más bien Merlín, pidiera un trabajo en la escuela, y pese a todas las negativas de Shirou fue aceptado. Solo otro dolor de cabeza. Resulta que el hombre es más mujeriego que el trío pervertido y en más de una ocasión se unía a ellos o los instruía para cometer delitos. No ayudó que varias alumnas fueran víctimas de su metida de mano junto con profesores, y lo peor es que tuvo el descaro de intentarlo con Zona y nosotras. Mis nervios estaban a punto de estallar y como el buen samaritano que era Shirou lo notó y pidió que descansáramos. Me sentí como una basura pero le pedí una cita y él aceptó. Fue el momento más feliz de mi vida. La cita fue divertida y cálida. Fuimos al cine, a una tienda de peluches en donde encontré al peluche de un león que me pareció adorable y que él compró para mí. Luego fuimos por algo de comer. Ciertamente él parecía reacio pero no dijo nada. Todo debía culminar con una confesión de mi parte, pero no pude hacerlo.
No fue porque no quisiera, sino porque pude ver el aura de miedo que exudaba Sona detrás de Shirou. En mi alegría no noté cuándo fue que mi reina empezó a seguirnos y verla con los ojos tan fríos que me recordó a Serafal cuando me amenazó. No fue un buen augurio, peor aún con todo eso fue un día que jamás olvidaría. Me levanté de mal humor, sabía que no era culpa suya, sabía que no debería importarme, pero cuando me enteré de la cita de Shirou y Tsubaki por parte de Saji, no pude sino correr en la dirección en la que sentía el poder de Tsubaki, incluso fui tan lejos como para usar familiares para buscarlos. Decir que no estaba avergonzada era decir que mi hermana no me ama, pero por alguna razón cuando vi a Tsubaki y Shirou en esa escena color de rosa con flores saliendo de los costados, una ira me invadió, una de la cual no creí capaz de sentir. Fue como si todos los males del mundo se hubieran condensado para darme una fracción de su poder y pidiéndome que lo libere en aquellos dos, especialmente en Tsubaki. Pero una vez en mis cabales pude ver al susodicho mago de las flores riéndose de mí como un loco y por alguna razón me pareció tan familiar que no pude contener mi brazo y le di un fuerte golpe. Curiosamente mi brazo usó refuerzo involuntariamente cuando lo golpeé. Desterrando todos esos recuerdos me levanté de la cama y me dirigí al espejo, me quité la ropa y admiré mi figura. Aún para mi edad mi busto era diminuto, no era inexistente pero sí era más pequeño de lo que debería. Mi hermana me dijo que ella ya tenía su gran cuerpo cuando tenía mi edad, por lo que ver que mi crecimiento era lento me dolía, más al saber que Shirou tenía esos gustos. Me sonrojé pues sin querer volví a pensar en él, era una de mis debilidades, sé de que lo vi sostener esa lanza, no puedo evitar pensar en él y en lo mucho que lo quiero a mi lado, es como si cada fibra de mi cuerpo quisiera estar con él, a tal punto que a veces sueño con él y yo en un futón con la luz de la luna lloviendo en la habitación mientras él y yo estamos, uno me palme la cabeza, o esa era mi intención porque en realidad la estrellé contra la pared. ¿Cómo es posible que tenga pensamientos tan inmorales? No soy como Yudou que piensa en eso todo el tiempo. No soy como Yudou, 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 no soy como Yudou. Me repetí innumerables veces, mientras hacía mis ejercicios matutinos. Parte del entrenamiento que nos dio Shirou fue que en la mañana debíamos hacer un entrenamiento físico, en especial los que como yo solo se enfocan en la magia. Dijo que sería muy útil que pudiéramos estar en buena forma para combatir a corta distancia aun cuando nos especializamos en magia, y yo le di la razón. Con la magia de refuerzo que nos enseña junto con estos ejercicios, seríamos capaces de pelear con la mano desnuda una vez que nos quedemos sin mana para lanzar o no podamos depender de ella. Una vez terminados, como siempre me dirigiría al comedor para tomar mi desayuno y partir a la escuela, pero como todas las mañanas Tsubaki estaba comiendo y decir que el ambiente era agradable sería un eufemismo sabiendo lo que hice ayer, por lo que solo me senté y comí mis alimentos en silencio. Caminé con dificultad, quería llegar temprano, como siempre, pero un anciano me retuvo más de lo que quería admitir. Suéltame, Shirou, yo no bateo para ese lado, dijo el mago de las flores siendo arrastrado de la cadera por mis fuertes brazos. Podía soportar tener al tipo delante de mí, incluso lo acepté cuando me ofreció enseñarme como su maestro, pero nunca podría dejarlo solo con una mujer incluso si esa mujer era una estudiante. En mi descuido ya había sido la primera vez detrás estudiantes y una maestra, simplemente como soporto a Arthur y a este tipo tanto tiempo era un misterio mayor que la propia raíz. Calamite, ya tengo muchos problemas al decir que eres un familiar lejano, no quiero ni imaginar cómo será mi vida contigo siendo mi maestro en magia de ahora en adelante. Cálmate, dices, debería estar saltando de alegría pues yo me ofrecía ser tu maestro, dijo con arrogancia, no hay nadie igual a mí después de todo. Sable fueron la increíble vanidad que tenía este hombre. Mientras me dirigía a la escuela de manera fastidiada, no tenía idea de que en las sombras una organización se juntaba para ver cómo se trataría conmigo. Dices que Cocabiel fue derrotado por un solo humano, dijo un hombre adulto con algo de asombro. Así es, y lo que pude ver él podía crear armas, justo como Hane, dijo un hombre con lentes. Eso no es nada, de nada sirven tantas espadas si no tienen la fuerza para poder usarlas, dijo un hombre corpulento y alto. ¿Es eso un desafío, Heracles?, preguntó un hombre de cabellera blanca y ojos rojos. Si quieres pelear por mi bien, Siegfried, contestó Heracles. Ambos se posicionaron en una postura de pelea, Heracles en una de boxeo mientras que Siegfried tomó la empuñadura de sus espadas, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera lanzarse en contra del otro un sonido sordo retumbó en la habitación, ambos se giraron para encontrar a su líder Cao Cao sosteniendo una lanza en su mano.
Cálmense ustedes dos, dijo con voz autoritaria y llena de arrogancia mientras los miraba fijamente. Hombres, no entienden cuándo deben pelear y cuándo deben permanecer quietos, dijo la única mujer del grupo. Hane tiene razón, no debemos pelear entre nosotros, debemos retomar el quehacer con este tal Emiya Shirou. Leonardo tiene razón, pero no podemos creer que él fue el que lo acabó a menos que sea verdad que tienen un Sacred Gear desconocido, en cuyo caso debe ser uno de clase Longinus, de lo contrario deberemos suponer que fue el Emperador Rojo o el Emperador Blanco quien acabó con la vida de aquel caído. ¿Caído? Dijo el de lentes con un ceño pensativo. Sí, caído, recalcó Cao Cao, es imposible que un caído vuelva a ascender al cielo, eso es algo imposible, de ser posible ya hubiera sucedido antes, además sabemos que Cocabiel sería uno de los últimos en poder ascender de regreso al cielo, es solo información errónea. Pero de ser cierto deberíamos estudiarlo, agregó, los caídos en mi dimensión han estado algo raros desde que se filtró que Cocabiel logró ascender a los cielos. En eso tienes razón, es algo preocupante, debemos estar más atentos, no queremos que nos apuñalen por la espalda antes de Kioto. Genial, dijo de manera sarcástica Siegfried, más motivos para esperar. Si tanto te aburres entonces ve y vigila a Emiya Shirou, ordenó Cao Cao con una sonrisa. Debes estar bromeando, dijo Siegfried. No, que Georg te acompañe, eso es todo. Terminando de decir esto se paró junto con todos los demás y se retiró de la habitación dejando solos a Siegfried y Georg, mientras que el albino estaba molesto. Georg solo estaba curioso por este Emiya Shirou y lo que puede aportar al futuro de la facción del héroe. ¿Cómo debo tomar esto? Para mí, los Sacred Gear eran algo increíble, después de hablar con este Zelrech y decirme cómo en el pasado distante existieron armas de gran poder capaces de matar a Dios como si de un simple recién nacido se tratara, no lo creí, pero una vez miraba más a los engranajes que mi viejo creo más me convencían sus palabras. Al mirar en cada engranaje que caía en mis manos, notaba que les faltaba algo, que no estaban completos, que aunque poderosos no eran una amenaza para nadie, claro los Longinus eran una amenaza pero era una minoría, pero al ver los demás sentí que eran prototipos para crear los Longinus, pero ahora no lo sé. Cuando Valí regresó informando que Cocabiel logró teñir sus alas de blanco, así como exudar aura santa más poderosa que la mía, lo miré con incredulidad. No fue hasta que confronte al Emperador Rojo que confirme lo que me dijo Valí, y una vez más mi mundo giró 180 grados, nunca pensé, no, nunca creí que los caídos podían ascender una vez más al cielo, probablemente solo fue mi propia penitencia la que me negó el pensar en el tema a profundidad y debería ser algo obvio, Padre nos llamó caídos, seres que cayeron del cielo. Pero solo eso, seres que cayeron, y una acción que he visto tantas veces y que incluso yo mismo he realizado, uno al caer lo que sigue es ponerse de pie. Esto nos dio una nueva vicio, o al menos a mí, esto me dijo que los pecados que cometimos no son del todo imperdonable, entonces ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el factor que le permitió acceder a una persona tan trastornada como Cocabiel de regreso a los cielos y alcanzar el nivel de serafín? ¿Dónde está mi error y dónde están mis aciertos? Todas estas preguntas y más invadían mi mente, cuánto de esto era obra divina y cuánto era solo paranoia. ¿Era Cocabiel diferente a mí desde el principio o es solo que imaginación? Se escuchan unos golpes en la puerta, Azazel-sama, los líderes del cielo y el infierno han aceptado su sugerencia. Y esto es algo que debo hacer, tal vez sea un error, tal vez sea un acierto, pero de algo estoy seguro y es que terminaré con esta guerra que me quito a mi padre y a tantos compañeros. Bueno, es hora de ver cómo es este Emiya Shirou del que tanto he oído hablar. Arco 3. Parte 1. Capítulo 15. Adivino 10º Siscón. El trabajo de oficina fue inesperado, durante mucho tiempo estuve peleando en el frente contra los ángeles y ángeles caídos, que cuando la guerra llegó a un punto muerto lo primero que hice fue saltar de alegría, no porque fuéramos derrotados, o por finalmente librarnos del enemigo, sino porque ya no tendría que ver morir a más amigos y compañeros. Pero la visión que apareció cuando llegué fue la de un inframundo dividido, había quienes como yo queríamos terminar con esta guerra para que no afectara a la generación siguiente y había quienes querían seguir hasta el amargo final para vengar a los Satanás caídos, no era como si fuera ausente a ese sentimiento, pero entre la supervivencia como raza o la supremacía, no asegurada, de la facción no fue muy difícil tomar la decisión, en especial cuando mi linda hermana estaba en camino. Por este motivo y contra viento y marea yo y mis compañeros nos enfrentamos a los más viejos y leales diablos, al final de una revolución exitosa yo Sirceps Gremori me convertí en el siguiente líder del inframundo, me convertí en Sirceps Lucifer, y no hay día en que me arrepienta de esto. Frente a mí había una enorme pila de papeles, todo con la misma pregunta, ¿quién era Emiya Shirou?
Cuando recibí el mensaje de Aquino, no perdí tiempo y me moví como si mi vida dependiera de esto, porque en parte lo fue. Rías fue el motivo principal por el cual entré en la revolución, aunque después aparecieron muchos otros factores que me motivaban a seguir. Mi hermana era todavía el centro de esto era algo que tanto Serafall como yo no podíamos pasar por alto, y con todas nuestras fuerzas nos abrimos paso sobre un abjuca firmemente plantado en la entrada. Pero todos nuestros problemas fueron en vano, pues apenas llegamos pudimos ver cómo tanto Sona como Rías desplegaban familiares para mover a los contratistas para que repararan la escuela. Cuando se les preguntó, Sona explicó que un mago externo se encargó del problema. Curiosamente fue el mismo mago que le dio una paliza a Riser. Esto avivó más sus ganas de conocer al chico. La verdad, se decepcionó cuando el Emperador Rojo no pudo hacer nada contra Riser. Fue humillante ver cómo alguien asociado con Gremory era fácilmente tratado como un niño. Era esperado, pero no a ese punto. Por lo menos hubiera mostrado una pelea más digna en vez de una tan estúpida. Por suerte estuvo Emilia para salvar a Rías. Él lo recordaría cuando lo conociera. Si tuviera algún deseo él lo concedería, incluso lo dejaría unirse a su nobleza o mejor aún a la de su hermana, pero eso necesitaría algún plan para lograrlo. De todos modos, la pela que mostró fue digna de nobleza demoníaca. Una lástima que fuera un simple humano, mostrando que la actual nobleza era solo palabras y poca acción. Esto incluso fue afirmado cuando lo escuchó hablar de los Ratingames como entrenamientos de combate. Eso fue magistral, pues fue el motivo de su creación. Los Ratingames fueron diseñados no solo para que los diablos subieran de rango, sino que fueron hechos para enseñar a los jóvenes demonios, es decir, las próximas generaciones, cómo sobrevivir en las guerras, pero en su descuido dejaron de ser un entrenamiento a un simple juego para pasar el rato. Este fue sin duda el mayor error que cometió como líder, pero eso sería para otra ocasión. El tema que lo inunda es cómo responder a toda esta papelería de relleno. Como líder no podía simplemente ignorarlas, eso solo atraería más la animosidad de los inconformes, pero eso será más aceptable a la verdad, pues tenía que afrontar que aún con su red de información personal no logró encontrar nada de Emilia Shirou o el hombre que salió cuando derrotó a Cocabiel. Sin más que hacer, se recostó en su silla esperando que con el tiempo apareciera la solución a sus problemas, cuando de repente se toca la puerta. Adelante. La puerta se abrió y la que salió de esta fue su amada esposa y madre de su adorado hijo Greifia. Ella era su reina, tanto literal como figurativamente. Ella caminó hasta estar a un paso de él y con un asentimiento le entregó una solicitud. Al verla casi salta de la emoción. La solicitud era su pase al mundo humano para visitar la ciudad de Kuo por motivos de la reunión de paz, pero para él era una excusa para visitar a su hermana, y en menor medida conocer en persona a este Emilia Shirou que tan tensa pone a su esposa. Bien, nos vamos de inmediato, dije con una sonrisa. Espere un momento, Sir Zetch-sama, aún tiene papeleo que hacer. Su mirada era seria, pero como su marido podía mirar que en realidad tenía una linda sonrisa juguetona en sus labios, aunque minúscula. Él era probablemente el único capaz de notarla por el inmenso amor que le tenía, aunque a veces parecía ser insoportable. La vida era buena, en extremo buena, cualquier cosa fuera de esa torre era algo bueno. Después de vivir eones en aquella prisión en forma de torre, pasar a una habitación en un complejo de apartamentos era el paraíso. Podía salir a la calle, podía comer cualquier cosa, podía probar las dulces flores repartidas por el jardín, aunque en todo este tiempo parecía que mis habilidades para recoger bellas flores fueron severamente alterado al punto de ser rechazado miles de veces. Con el tiempo mi habilidad volvió, y qué mejor fuente de práctica que una escuela llena de bellas flores sin cortar, aún. Debería sentirme agradecido con Shirou por la oportunidad de poder experimentar el mundo, pero todo lo que tenía era envidia. ¿Cómo era posible que un medio incubo tuviera dificultades para conquistar los corazones de las bellas damas, pero él solo tuviera que pasar para despertar sus más bajos instintos? Apenas entré a la Academia Q junto con Shirou, lo primero que invadió mi mente fueron las imágenes de un centenar de chicas fantaseando con tirarse al chico de cabellos rojos al lado mío. Era difícil para mi orgullo, pero comprensible. Han pasado miles de años. Era obvio que mis métodos para conquistar se oxidaran, pero aún pasando una semana todo lo que veía en sus mentes eran sueños de pasión con el pelirrojo, o en ciertos momentos la raíz no lo quiera, una especie de abominación de Shirou con el demonio de una de las flores más bellas jamás vistas. El que fuera una diabla solo le daba más atractivo. Por otro lado, no sentía envidia del pobre caballero de la diabla. Él tenía una maldición que atraía al género opuesto, sean bellas o trampas. Eso fue algo que descubrí sin querer. A veces el sueño
sueño de una persona engaña y más cuando en esta nueva sociedad abunda la diversidad. Simplemente salí por la ventana del hotel sin importarme la altura. Pero eso es para después, en estos momentos uso una fina capa de éter para protegerme de la explosión resultante del experimento de mi nuevo alumno. Si mejor te das por vencido, combinar Runecraft y Formacraft con la magia que usan los demonios actuales es una pérdida de tiempo. Los sistemas mágicos de nuestra era son muy diferentes a los actuales. Pero se basan de los nuestros, dijo sin aceptar un hecho fundamental, sin importar que, toda la magia viene de la raíz, por lo que este tipo de magia también debe de venir de esta. En otras palabras, puede ser completamente diferente, pero tiene un mismo inicio, por lo que debe haber alguna forma de unirlas. Sus palabras eran determinadas, pero sabía que este chico no lo hacía por lo mismo que los otros magus. Los magus buscan alcanzar la raíz como un logro a su arduo trabajo que les tomó no solo sus vidas, sino también la de sus antepasados y descendencia, pero para el magus delante mío solo fue una herramienta para alcanzar su verdadera meta, ser un aliado de la justicia. Ese sueño ya fue alcanzado, ya terminó en el momento de su muerte, pero como un idiota aun cuando se le presentó una segunda oportunidad en bandeja de oro, sigue entrenado para seguir ese mismo camino. Si Arturia te escuchara seguro lloraría, comente más como una broma, pero él no lo tomó como tal. Ella no es ese tipo de mujer, estoy seguro de que incluso me felicitaría por seguir mi ideal aún después de obtener esta segunda oportunidad. Además él no tenía que continuar para que entendiera. Después de todo, no paró de torturarme para sacar toda la información que pudo acerca del lugar en donde se encuentra Arturia. Para alguien que se dice ser un aliado de la justicia, sí que tiene muchos métodos poco justos para recolectar información. Ya te dije todo lo que sé. Además, te recuerdo que mi habilidad para ver el futuro no funciona con seres atemporales. En efecto, yo, el más guapo y poderoso mago de todos los tiempos, no puede ver el futuro de seres que no deberían estar en la línea de tiempo. Curiosamente Shiro, aunque usando el cuerpo de su yo reencarnado, su alma sigue siendo la del original, por lo que intentar ver su futuro resulta en ver una acción y obtener otra completamente diferente, y me encantó. Siempre pude ver el futuro, siempre pude aconsejar el mejor curso de acción gracias a esto, pero ahora hay un ser que no importa cuánto intente mirar su futuro, no puedo llegar a ese resultado. Fue glorioso, un aire fresco sumamente necesario, algo de entretenimiento siempre es bienvenido. Ahora entiendo por qué Zelrech siempre una su magia para jugar bromas. No saber qué pasará es sumamente divertido. Aún no entiendo eso. ¿Cómo es posible que me escape de tu visión futura? No sé, dije divertido, los años me dieron conocimiento, pero fingir ignorancia sigue siendo algo bueno, en especial con los acontecimientos que están por ocurrir. De todos modos, es mejor que nos bajamos de una vez. Odiaría hacer esperar a las bellas flores del jardín de Kuo. Si intentas algo que castraré con Fallout, lévate la mano, algo indignado, pero el continuo, tú sabes bien a qué me refiero. No quiero que desflores las flores de Kuo como la primera semana. Sí, soltó un suspiro cansado mientras se tocaba la sien con la mano. No entiendo cómo saber pudo aguantarte tanto tiempo. Sus palabras eran ofensivas pero justas. En el poco tiempo después de mi liberación, admití tener el orgullo manchado, así que usé un poco de magia incuba para ayudarme. Normalmente no sería necesaria ni la usaría, pero estar todo ese tiempo solo fue algo que sin duda me llegó a carcomer. Tampoco es que estuviera orgulloso de usar un afrodisíaco, pero admitiré que fue necesario. Bien, prometo no usar magia en las flores de Kuo. Espero que por flores te refieras a las maestras y alumnas, ¿verdad? Su tono era frío pero comprensible. Sí entiendo, respondí cansado de toda esta acusación. Si entiendes por qué no formas un geas. Solo para estar seguros. Bien, usaré un geas, espera que... Él no perdió el tiempo y formó un círculo de contrato que sin duda reconocí. El bastardo usó mi cansancio al obligarme a enseñarle para poder hacer esto. Mierda, dije por lo bajo al caer directo en su trampa. No era que no supiera que las magias no pudieran combinarse, sino que me hizo darle el conocimiento para intentar miles de intentos a la vez, que me hizo revisarlos para asegurarse que estuvieran bien hechos, todo con el fin de cansar mi mente para no oponer resistencia a la hora de mostrar sus intenciones. Mierda, esta jugada me recuerda a cómo Arturia solía tratar conmigo, sin duda son tal para cual. Por favor, entra en el círculo. ¿O acaso el maravilloso mago de las flores, el mejor mago en mundo, se acobardara y desesperara ante un simple geas? Su provocación era obvia, pero aún sí, bien, ¿qué es lo que pides, Shiro? Sepa que pedir mucho también es perjudicial para ti. No eran mentiras, había enemigos que él no podía enfrentar por sí mismo, no tenía suficiente O dentro de él para la tarea y no podía usar el prana en el aire. Esto solo era otra restricción.
Oh, no se preocupe, gran mago, solo sellaré sus poderes incubos y que tenga que avisar cada vez que fuera a surgir algún problema que pueda afectar a la humanidad. Su sonrisa era amplia pero maléfica, era como mirar a un reflejo que mi vieja aprendiz mientras manchaba mi nombre con calumnias. En el fondo vi al caído reír ante la escena, no era como si me importara, pero ciertamente mi orgullo fue lastimado. Ella, a pesar de acercarme en múltiples ocasiones, su mente está plagada del maldito enfrente mío. Incluso cuando usé mis poderes de incubo en ella fue directo a él para intentar violarlo mientras dormía. ¿Cómo carajos podía jugar a dos tiempo y no ser amonestado? Era un misterio del cual me metí con todo mi ser. Sin duda encontraría el hechizo, código místico, o hechicería capaz de realizar el acto y lo usaría para mí. Hasta me rebajaría a enseñarle a este intento de espada. Sin más a que aferrarme, caminé tranquilo al círculo que sin duda marcaría un antes y un después en mi vida sin que yo lo supiera, en especial porque usaría un geas para bloquear temporalmente mi clarividencia, aunque no esperaba que en realidad terminara sellada. Entonces está decidido, dijo una voz suave pero con decisión, iremos a Japón solo yo y Gabriel. El dueño de esta voz no era otro que el actual líder de los cielos, Michael, pero las personas a su alrededor solo eran Gabriel, el papa actual y los actuales cardenales, todos con una gran confusión en sus rostros. Era cierto que todos en la iglesia tomaban a los demonios como entes malvados, seres que no merecían su tiempo ni su atención salvo por sus actos en contra de Dios y la humanidad. Es por esto que cuando llegaron las noticias de la conferencia de paz, pensaron que no sería nada más que una plática para terminar el punto muerto y lograr el cese de las hostilidades, pero en estos momentos Michael y Gabriel propusieron que irían a Japón para reclutar a un humano y ponerlo como el emisario de Dios en la tierra, el siguiente papa. Espere un momento, Michael-sama, no podemos permitir que dos serafines bajan solos al territorio del diablo. Por favor, permita que un exorcista los acompañe, dijo un cardenal. Supongo que es cierto. Bien, en ese caso Griselda IV así como su hija Zenobia IV y Irina Shidou nos acompañarán. Esto también puede ser por voluntad de padre, dijo alegremente Gabriel sin notar las miradas de molestia de los cardenales. Esperamos buenas noticias, sus eminencias, dijo el papa inclinando la cabeza. Todos se habían ido, nadie estaba en la habitación salvo Michael y Gabriel, pero la sonrisa en Michael era completamente diferente a la que normalmente tenía, era la mirada de un niño impaciente por ver sus caricaturas favoritas en vez de una de simple alegría. ¿Puedes mostrármelo una vez más?, preguntó Michael con un tono de súplica. Claro, después de todo es la prueba de que padre aún está con nosotros. Después de estar de acuerdo, ella activó un collar que reproducción la batalla contra Cocabiel, reproduciendo toda la pelea incluyendo la forja de Excalibur y su transformación a Rongominiad. Esto era algo que no podía creer sin importar cuánto mirara, y aún así la verdad no podía negarse, porque era Gabriel quien se lo decía, el mismo ángel que nunca mentiría se lo decía y mostraba, porque el único capaz de forjar armas santas era el padre, y porque solo el padre podría hacer que naciera un nuevo serafín. Esto era algo para celebrar, pero al ver que era un humano no podría entrar al cielo, no en su estado actual, es por eso que él lo pondría como papa, para que estuviera en contacto con la fe. Él solo podía rezar que con el tiempo su divinidad volviera y ascender a los cielos, donde pertenecía. Gracias, fue lo que dijo cuando la reproducción terminó y la miró a los ojos con lágrimas. Gracias por no perder la fe, dijo mientras la abrazaba y dejaba que su cansada alma descansara en los suaves brazos de su hermana. De nada, mi hermano, respondió con calma mientras palmeaba su espalda. Un desequilibrio en las leyes naturales pasó, dos seres que no debieron conocerse se conocieron, un mujeriego y un hermano y esposo sumamente celoso se toparon y por primera vez en milenios se conocería la ira de un demonio, pero antes debemos retroceder un poco en el tiempo, unos plácidos 10 minutos. Las cosas parecen agitadas aquí, dijo una voz calmada que proviene de un círculo en el suelo, este se retorció mientras dos figuras emergían de este. ¿Estás en medio de un tipo de evento? Hermano, Greifia, dijo sorprendida Rías, quien no pudo evitar ponerse de pie. El rey demonio, dijo asustado Issei mientras él, Yuto, Koneko y Akeno caían al suelo en señal de respeto. Las únicas que se quedaron paradas fueron Rías y Asia, esta última admirando al señor del inframundo. ¿Eres Asia Argento, no?, preguntó en un tono calmado. Ese sí, respondió la tímida monja. Gracias por cuidar a mi hermana, he oído que eras una monja muy talentosa. No lo soy, dijo tartamudeando. Relájate, estoy aquí por asuntos probados, no de trabajo. Sí. Pero hermano, ¿qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿No es por la observación de clases? Me encantaría ver a mi hermana haciendo su mejor esfuerzo en la escuela. ¿Pero cómo?
Ah, fuiste tú quien le contó, Greifia, dijo indignada y a la vez molesta. Relájate, también viene nuestro padre, corto con suficiencia. Hermano, eres un rey demonio, ¿cómo puedes saltarte el trabajo solo por esto? No, esto es mi trabajo, además también tenía la esperanza de ver a este Emiya Shirou del que tanto he oído hablar. Shirou, ¿qué necesitas de él? ¿No es obvio, un humano capaz de derrotar a un demonio de clase alta y no cualquiera sino a mismísimo Raizer Phoenix? Es solo lógico saber de qué lado está su propuesta. Era creíble, pero por dentro él solo pensaba en cómo tendría que manipularlo para que entrara en el pedaje de Rías. Greifia ya había mostrado que la táctica furtiva no funcionó, por lo que solo quedaba la hipnosis o el chantaje, y preferiría no usar el último por los problemas que puede ocasionar. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Antes de que Rías pudiera contestar a la pregunta de su hermano, las puertas del club de lo oculto se abrieron de par en par, mostrando a un hombre de cabellera blanca y bellas facciones. Vestía un traje casual que consistía de una camiseta celeste sin corbata, un saca blanco, pantalones a juego y botas de color café claro. Su sonrisa era la de alguien extrovertido y juguetón, pero para el Lucifer lo primero que notó fue su aura imponente, así como el bastón en su mano, un bastón de mago. Él se acercó con casualidad en su dirección, pensando que tal vez creería estrechar su mano, se preparar para entablar conversación con alguien que tal vez será su obispo, pero rápidamente notó que no lo miraba, sino a su esposa, pues este lo pasó. Se inclinó y tomando las manos de su esposa dijo: bella flor del inframundo, ¿no le concederías a este humilde mago una noche de pasión que nunca olvidarás en tus noches? Silencio, o eso debía ser, pero Merlín no paró de elogiar a Greifia con tal de lograr su objetivo, pero para todos los demás era una cosa muy diferente. Una cosa era elogiar a Greifia con intenciones impuras, después de todo ella nunca traicionaría a su esposo, pero era otra si el propio esposo estaba presente. Un torrente de energía mágica salió en cantidades menores, pero eso no era lo importante, sino la intención asesina que emanaban los ojos de Sir Zetch. Su sonrisa se esfumó a favor de una mirada aguda que no dudaría en matar a la menor provocación, pero aún ante esto él se contenía, pues podía ver a su objetivo justo detrás de él. Él reunió toda su voluntad como rey y la posición en la balanza en donde estaba su amor por su familia y la de sus intereses. Era un diablo, un ser codicioso, y no permitiría que un fallo proveniente de él afectara en sus planes. Eso hasta que Merlín pasó a su siguiente objetivo. No te preocupes, Rías, Aquino, Asia y Koneko también pueden participar. Esa fue la gota que derramó el vaso. A él no le importaba si las demás chicas aceptaban la invitación, pero atreverse no solo a proponérsele a su esposa, sino a su hermana justo enfrente de él. La balanza finalmente se decidió de un lado, la energía mágica inundó la habitación, pero para sorpresa de Sir Zetch una fuerza en igualdad se alzó para bloquear la suya. Puedes dejar de mostrar esas intenciones espantadas a las damas, dijo el hombre frente a él con descaro, mientras besaba el dorso de la mano de su esposa y empezaba a subir. Y el pandemonio se desató. Arco 3. Parte 2. Capítulo 16. Mago décimo demonio X ángel. Nunca pensé que tendría que regresar a este lugar después de todo lo ocurrido, dije con una mirada de incomodidad al ver el edificio enfrente. Anímate, esta es la oportunidad para que te disculpes, dijo con alegría. ¿Es que pasó algo? Preguntó Michael con preocupación. Si algo te aqueja, hija, no tienes por qué contenerlo, aquí están los ángeles para escuchar tus pecados. Sus palabras eran suaves y llenas de amor para guiar a una oveja descarriada al buen camino de nuevo, pero al mirarlo solo podía desviar la mirada. No te preocupes, a él no le importa, es más, estoy segura de que ni lo recuerda, comentó Gabriel con su natural cara desprovista de malicia e ironía. Bueno, ya saben cuál es nuestra misión, por lo que tener una mala primera impresión no será el fin del mundo, agregó mi madre con una sonrisa que me heló la espalda. Pese a ser una monja, Griselda, mi madre, era un monstruo del entrenamiento, y fue gracias a esto que noté la creciente insatisfacción en sus palabras. Dios me ayude, no la moleste saber que siempre estuve insultando al objetivo. Pero antes de que pudiéramos dar un simple paso para entrar en el campo acotado que separa el edificio del club de lo oculto con la escuela, esta barrera así como el edificio son destruidos por un poder sin comparación en mi vida. La conmoción inundó la mente de todos, pues en medio de los escombros una sola persona estaba vistiendo un traje elegante ahora sucio por la tierra y grava de los escombros. Este solo miraba acumulación de malezas verdes que se separaban sin esfuerzo para mostrar a los miembros del club de lo oculto y una sirvienta.
¿Te atreves, maldito?, rugió una voz que me dio escalofríos, pero reuní el coraje y miré al hombre de traje elegante exudar un aura de maldad tan pura que temblaba de solo estar en su presencia. No sé de qué te quejas, yo solo estaba cortejando a unas bellas flores, dijo un ser que conocía muy bien y quien supuse era el responsable de esta tragedia. Merlín. Dije con miedo aún en mi voz por la demostración anterior. Merlín. Cuestionó Michael mientras miraba al hombre, como sea debemos detener esto antes que escale a mayores. La preocupación era palpable de sus palabras, y para ser justos no era que la energía de la destrucción del Lucifer estuviera siendo amigable. La energía se despidió en todas direcciones y Merlín solo agitó su bastón para elevarse a la vez que del suelo en donde estaba el rey demonio surgieron una peculiar planta, pero no logró sorprender al Mao. Este lanzó una vez más su poder de destrucción solo para ver cómo era fácilmente absorbido por la planta a sus pies, y como si de una broma se tratara esta le reflejó el ataque. ¿Qué te pareció mi código místico natural? Lo llamo el contracelos, fabuloso, ¿no? Circeps estaba lastimado pero no derrotado, y por sus fluctuaciones Michael se alarmó al igual que Gabriel. Ambos se pusieron enfrente de nosotras y extendieron sus alas, un par de marfil y un par de oro. Mi mirada se fue de los ángeles a Circeps, y lo que vi fue como si su piel empezara a cambiar en un estallido de poder mágico, pero todo terminó cuando unas cadenas de plata se enlazaron a Circeps deteniendo su magia. Todos nos giramos para ver a Shirou golpear a Merlín en la cara con una espada de práctica, pero por alguna razón esta emitió un rugido de tigre cuando impactó, dejando inconsciente al mago. Me disculpo por las acciones de este idiota, lo siento mucho, dijo inclinándose tanto que parecía estar doblado en un ángulo de 90. Circeps se retorcía mientras parecía forcejear para zafarse de las cadenas, pero sin conseguirlo, solo para ser detenido por una sirvienta que le puso una mano en el pecho y le dijo que se detuviera. A regañadientes empezó a dejar de impulsar su magia. Esta escena duró alrededor de 5 minutos en lo que uno de los reyes del inframundo se calmaba. Cuando llegué a la escuela lo primero que hice fue mirar a Merlín. Sabía que si lo dejaba solo por un momento me arrepentiría, y estaba en lo correcto. Apenas me di la vuelta no pude evitar mirar que Merlín ya no estaba. Reuniendo toda mi paciencia, respiré y exhalé como si mi vida dependiera de eso. No dejaría que la vena pulsante en mi frente ganara y me sumerja en mi ira, sin importar que tan plácido sea golpear al mago de las flores. Exhalándome consciente y busqué activamente la firma mágica de Merlín y la descubrí moviéndose al club de lo oculto. No lo pensé y empecé a caminar y de inmediato noté el porqué de su prisa. Apenas atravesé el campo acotado sentí la presencia de un poderoso ser, uno mucho más fuerte que Rías o Sona juntas, incluso si tomo en cuenta a los demonios que logré marcar cuando fui con Sona a la ceremonia de Rías. Ninguno estaba a la altura, pero a la vez sabía de quién se tratara. Después de todo ya lo había visto en la misma ceremonia, pero eso era lo menos. Lo que me preocupaba era que él era el hermano de Rías, y no era novedad que Merlín estaba tratando de seducir a todas las mujeres que veía, esto incluyendo a Rías y su nobleza. Curiosamente no lo intento con Sona, pero lo descarté. Conociendo a Circeps por cómo me lo mencionó Sona, no estaría muy contento por las acciones del mago de las flores. Pero para mí mala suerte y como siempre llegué tarde. Cuando entré a la habitación en donde estaba no pude evitar tensarme al sentir las intenciones asesinas del pelirrojo en traje. La energía mágica salía del como un torbellino furioso y no tenía que preguntar qué rayos fue lo que pasó para saber quién fue el culpable, pero antes de que pudiera actuar él actuó primero. Te cortaré los genitales, gritó el demonio mientras lanzó un poderoso hechizo a Merlín. No molestes, ¿quieres?, respondió sin mirar invocando un muro de tierra. El hechizo se topó con el muro y este fue reducido a escombros de ceniza, pero la magia no duró y se disipó. Esto no movió a Circeps de su ira, pero le dio un estimado del poder de Merlín, por lo que solo caminó y estaba a punto de gritar cuando vi que el mago se propasó tocando el pecho y trasero de Jerifia, y entonces la sensación de peligro explotó a niveles que solo pude comparar a cuando me enfrenté con el ancestro de los apóstoles. Sin perder tiempo tomé a Yuto y hice y salte por la ventana. Sabía que Merlín no permitiría ningún toque a las mujeres, pero eso solo a ellas. Para los hombres, dejaría que los lobos se los comieran si tuviera la oportunidad. De hecho, si Arturia hubiera sido hombre, estoy seguro que Merlín ni siquiera la hubiera considerado para servirse a la elegida o no, o la hubiera convertido en mujer. Esto fue correcto pues Merlín desplegó una fórmula mágica atrapada en un círculo que creó una planta de algún tipo y envolvió a él y todas las mujeres a su alrededor, y fue lo último que pude ver antes de que una luz oscura se iluminara y destruyera todo el edificio.
Esto es malo, dijo Yuto mientras que Issei parecía asustado y repetía. No le haré nada a Buchou, no le haré nada a Buchou, una y otra vez como un mantra. Podía ver que al fin el pervertido de Issei podía ver que sus acciones resultarían en consecuencias y por esto el castigo de Merlin será un poco más leve. Solo lo mataría a una silla y lo dejaría en una cascada mientras lo golpeaba en la cabeza y espalda con Torashinai de Fujine, o sería mejor usar una llave negra. Aún no me decidía, pero de que me encargaría de él. Pero antes tendría que detener a los idiotas o esto acabaría mal, por lo que sin perder más tiempo, me concentré y tracé las cadenas de Rider y a Durandal. Con un ligero respiro me concentré y alteré las armas en mis manos para que la hoja de Durandal se uniera con las cadenas haciendo un fantasma noble ficticio. En sí el arma no existía, por lo que no podría usar los milagros contenidos en Durandal, pero no era necesario. Lo que quería era la propiedad de indestructible, no los milagros. Con un ligero movimiento enganché a Sirceps con las cadenas y me dispuse a estar atrás de Merlin. Sin detenerme levanté la mano y tracé el arma perfecta contra los revoltosos e infractores del orden. Una espada de bambú apareció en mis manos, la sed de sangre era palpable de ella así como su sutil rugido cuando la balanceé y golpeó la cabeza de Merlin. Este no pudo aguantar el golpe y cayó desmayado por la fuerza de Icolumpio y las propiedades correctivas del Torashinai. Sin más solo me incliné y me disculpé con el Mahou de enfrente. Los ánimos se calmaron luego de esperar el tiempo suficiente y con esto logré finalmente disculparme, pero eso no quitó la mirada asesina de Sirceps dirigida a Merlin y la verdad era totalmente merecida. Suspiré por lo bajo mientras miraba al mago aún inconsciente y atado por cadenas creadas con el mismo método de forja que las llaves negras, otro invento de Celrechi mío. Resulta que al aplicar el mismo método que se usa para forjar llaves negras el resultado adquiere una habilidad diferente dependiendo del artículo. Una espada adquiere la parálisis al perforar su sombra. En el caso de las cadenas estas impiden el uso de habilidades mágicas mientras esté atado a ellas. Eso sí fue una manera civilizada de resolver un problema. La voz era calmada y desprovista de malicia o ironía. Me giré para mirar al dueño de la voz y noté que era un hombre de cabellos dorados, alto. Su cara era la de alguien hermoso. Mirando a un lado pude ver a Gabriel, Zenobia e Irina así como a otra que no conocía. Me dirigí a Gabriel, quien era la que mejor conocía, y le cuestioné. ¿Familiar tuyo? Así es, Shirou, permíteme presentarte a mi hermano, Michael, dijo alegre mientras lo señalaba con la mano como si de un producto se tratara. Un gusto, soy Michael de los Serafines, se presentó extendiendo la mano. Shirou Emilia, respondí estrechando su mano con la mía. El placer es mío. Bien, ya que me presente también quiero que conozcas a la que en mi opinión es la mejor exorcista de todas, Griselda IV, al igual que su hermana Señal, o a la única persona faltante. Esta era una mujer mayor, me decían mis instintos, pero mi vista solo miraba a un adulto de entre 20 y 30 años, pero eso no fue lo importante. ¿Cuarta? Pregunté para mí mismo teniendo una idea de por qué me parecía tan familiar el nombre. Michael pareció entender mi mirada y respondió afirmando mi teoría inicial. Ella es la madre del exorcista Zenobia, dijo con paciencia y alegría, pero por algún motivo Zenobia se puso rígida y la sonrisa de Griselda me recordó a una tsundere de doble coleta. Entiendo, ¿y qué hacen aquí? Finalmente pregunté. Podía sentir la mirada evaluadora de Griselda así como la de emoción de Michael y Gabriel, la de desconformidad de Zenobia y la de incomodidad de Irina. Emilia Shirou, dijo Michael con solemnidad, pero sus siguientes palabras causaron una tormenta de emociones y peleas que por primera vez no eran para hacerme daño físico, pero podía sentir como una úlcera se formaba. Por este medio le pido que acepte el puesto de siguiente papa lo antes posible. Caminé por el parque, era algo que normalmente no haría, pero al estar aquí me traía un sentimiento de nostalgia, aun cuando no se parecía al parque de mis sueños y mi compañero no era aquel hombre de cara borrosa, seguía brindándome una claridad en mis pensamientos. Hace solo unos 15 minutos Rías me contactó para decirme que los delegados de la conferencia de paz acababan de llegar y que tuviera cuidado pues si su hermano sabio sobre la asistencia de padres y maestros, quien aseguraba que, mi hermana, no lo sabía. El simple hecho de pensarlo me dio un escalofrío, pero lo dejé pasar a favor del siguiente comentario. Shirou será el siguiente Papa 4. Dije con dolor, era algo nuevo, de solo recordar cómo Rías dijo que Michael, el actual líder del cielo, le propuso ser el siguiente papa. Fue como si algo dentro de mi pecho se estuviera rompiendo y causándome dolor. Sabía que Shirou era alguien especia, sabía que no había nadie capaz de igualarlo en estrategia, habilidad de combate e incluso percepción, pero es por esto que escuchar cómo sería llevado por la iglesia fue doloroso.
Como diablo y como siguiente cabeza de la familia Citri, no debería tener conexión con nuestros enemigos los ángeles ni con la gente de la iglesia, no debería importarme si un cardenal muere o si el papa se enferma, entonces ¿por qué saber que Shirou se irá lejos de mí en un lugar en donde no puedo entrar me llena de tanto dolor? Mi caminata siguió por un tiempo hasta que llegué sin saberlo al lugar donde todo empezó, el lugar donde Shirou descubrió que era un diablo, el lugar donde ocurrió el primer enfrentamiento de mí y Shirou el mago y las noblezas de Gremor y Citri. Mirar el árbol me llenó de nostalgia así como reavivó el dolor que tenía en el pecho, dirigí mi mirada a un lado y me encontré con la persona menos esperada. ¿Sona barra Shirou? Dijimos al mismo tiempo ambos y una suave sonrisa se deslizó por sus labios, por algún motivo el verlo despejó todas mis dudas y malestares a un nivel sumamente minúsculo, al punto de no importar, siguiendo mi razonamiento y que la sensación durara más tiempo pregunté. ¿Te gustaría ir por algo de tomar? Claro, gracias respondió cerrando los ojos y sin más motivo para quedarnos ambos nos dirigimos a una cafetería cerca del centro. El café era un lugar humilde, las mesas eran de madera común y barata, las sillas igual no tenían ningún diseño en particular, siendo simples y simplonas, la atmósfera era la de un lugar normal sin ningún lujo a la vista, siendo la única excepción el café, que era tan bueno que se volvió un lugar recurrente para las personas cansadas y que buscaban un lugar relajante, pese a su excelente servicio y café era una pena que no era muy conocido resultando en que no tenía muchos clientes. Para un noble diablo como yo debería ser un lugar del cual no entrara por la falta de clase, pero había algo en la simpleza que me atraía, era un sentimiento irracional que me decía que la simplicidad y movilidad era lo mejor en vez de lo ostentoso e impráctico, pero eso no quería decir que no tuviera mi orgullo. De todos mis conocidos, probablemente la única que sabía que visitaba este lugar era Tsubaki y los encargados pues para mi vergüenza era una cliente frecuente. Jugando con el borde de la taza solté mi preocupación inconscientemente, casi como si el café me hubiera emborrachado. ¿Es cierto que te convertirás en el próximo papa? Cuando me di cuenta lo miré y para mi sorpresa él logró escucharme, pues puso una cara de sorpresa. No olvida lo que dije en tartamudeos. No fue su respuesta, esto me generó sorpresa y lo miré sorprendida. Él se rió por mi actitud a lo cual me sonrojé cuando noté que todos los pocos clientes del café me miraban con sorpresa, y con un rubor me senté avergonzada. ¿Sabes qué es lo que te están pidiendo? Dije incrédula. Sí. Y aún así no aceptaste. Sí. ¿Pero por qué? Tendrías poder y conocimiento, serás la voz de Dios en la tierra, tendrías a tu disposición a toda la iglesia. Eso no me interesa. ¿Qué no te interesa? Dije atónito, ¿cómo es que puedes tomar esto de manera tan calmada? No es para tanto, después de todo soy ateo. Eso me retorno a la realidad, no entiendo cómo puedes decir eso cuando conoces a demonios y ángeles, ya deberías saber que las escrituras son verdad, no puedes seguir diciendo que no crees en Dios ni demonios, dije con un suspiro por su capacidad de negar lo innegable. Creo que estás confundiendo qué es un ateo. Oh, entonces ilústrame, ¿por qué te consideras ateo? ¿Qué es un creyente? Preguntó mientras bebía su té. Un seguidor de Dios, respondí secamente, sin ver a dónde quería llegar. Estás en lo cierto pero a la vez estás en un error, dijo mientras bajaba la taza y ganando mi atención. Un creyente como su nombre lo indica, es alguien que cree, no necesariamente tiene que ser en la fe cristiana, puede ser en la nórdica o hindú. El término creyente es un término usado a quienes creen en algo, no es exclusivo de la religión del Dios único. Volvió a tomar su té mientras me miraba con esos hermosos ojos color cobre, un brillo los iluminó pareciendo llenos de confianza y determinación. Por otro lado, un ateo es alguien quien no cree en nada. Yo no creo en que un Dios me dará sabiduría si se la pido, no creo en que otra persona lograra darme mi sueño. Es lo mismo cuando un kendoka practica incesantemente para perfeccionar su espada, o como un herrero practica creando espadas y cuchillos para afinar sus habilidades. Todo eso no puede ser dado por alguien más, no debe ser dado por alguien más. De nada sirve obtener algo sin el esfuerzo para llegar toda la vida, aun si me toma toda la eternidad. Yo seguiré buscando mi ideal, no porque crea que obtendré lo que busco al final, sino porque sé que no lo alcanzaré si espero y cree en que alguien vendrá y lo cumplirá por mí. Todo el tiempo me miro con esos ojos llenos de determinación que incluso sentí un escalofrío. Una imagen se sobrepuso, una imagen que curiosamente encajaba perfectamente en él, una mujer de cabellos dorados y ojos color verde, un suave vestido azulado con volantes y enfrente de ella una espada de oro clavada en una piedra. Por más extraño que parezca era tan familiar y nostálgico como si me estuviera mirando en un espejo.
El tiempo pasó después de eso y al final tuve que relajarme para evitar la gran euforia que tenía dentro de mí. Esto fue al punto de que envié a un familiar para informar a Tsubaki de mi ubicación. Ese murciélago de antes, ¿qué es? ¿Te refieres a mi familiar? Así que es un familiar. Sí, los demonios podemos obtener familiares por medio de un contrato. Me detuve y empecé a pensar, ¿sabes? Tengo entendido que los magos también pueden obtener un familiar, digo por si te interesa. En primera, el término es magus no mago, y en segunda, si me interesa, ¿podrías informarme más acerca de esto? Con gusto, dije alabándome por informarle de mi situación. Ahora, ¿cómo lo convenzo para que vayamos solo los dos a por su familiar? Creo que primero debo informar al dueño del bosque para hacer una cita. Bueno, eso no salió como esperaba, fueron las palabras de Michael con un tono de sorpresa. No se desanime Michael-sama, solo es cuestión de que la idea se cimiente en su cabeza, dijo Griselda con una sonrisa en su rostro, pero en su inocencia ni Gabriel ni Michael pudieron detectar el enfado ni la vena palpante en su frente. Tanto Irina como Zenobia no comentaron nada, ellas ya habían interactuado con Shiro y saben de su postura, aun cuando las pruebas del cielo estuvieron en su cara. En ningún momento aceptó la veracidad de estas diciendo que era ateo. No te desanimes, aún tenemos mucho tiempo para convencerlo, además es algo bueno que hayamos llegado antes de las conferencias de paz, dijo Gabriel con un optimismo sorprendente. Estoy de acuerdo, pero por ahora es momento de descansar, no podemos ir a visitar a Shiro si dormimos más de la cuenta. La voz de Michael se recompuso y sin más lo guiamos al único lugar en donde podría descansar un ángel. Esto tiene que ser una broma, dijo Griselda con su cara neutral mientras miraba a Zenobia e Irina. El lugar en donde se encontraban era la iglesia abandonada a las afueras de Kuo. La iglesia permaneció igual que como la vieron por primera vez, una casa en ruinas, pero la molestia de Griselda no podía compararse con la tristeza de Michael. De entre todos los ángeles en el cielo, él era el más amable, el más comprensivo y de los más devotos a Dios. Ver cómo una casa del Señor estaba en tan mal estado fue suficiente para que una lágrima cayera de su cara. No hay nada que hacer, esto es lo que sucede cuando se descuida la casa por mucho tiempo. Sus palabras eran claras, pero la cara con lágrimas en las esquinas de sus ojos eran un claro indicio de sus verdaderos sentimientos. De entre todos solo Gabriel parecía inmune, esto debido a que ella no consideraba esta iglesia abandonada como un lugar de remordimientos, como podría cuando fue en este lugar en donde su padre orquestó un milagro. Nada en el mundo puede detener la muerte de alguien, ningún medio mágico o científico puede asegurar la preservación de la vida cuando es la hora de partir, pero para burlarse de todos ellos estaba su padre, haciendo lo imposible manteniendo viva a la joven monja Asia Argento para que pudiera reencarnar en un diablo. A ella no le agradaba la idea de ver cómo una fiel creyente se pasaba al lado de los demonios, pero aún podía aceptarlo, no por su naturaleza sino porque Dios le dio a elegir, de un lado el paraíso eterno y del otro una vida como demonio. Ella no escogería convertirse en demonio, pero así, ella quería tener amigos y como tal la única manera de conseguirlo era aceptando quedarse un poco más en este mundo. Ella lo respetaría porque fue su padre quien le dio la oportunidad, muchos otros no la tuvieron y fueron arrancados de su fe sin siquiera la opción de decidir, pero era por esto que ella no podía ver este lugar como una de decadencia. No, ella lo miraba como el comienzo. Ella confirmó que su padre aún estaba en el mundo, ella confirmó que aun cuando era un simple humano su actitud e integridad no habían cambiado. Fue en este lugar en donde ella finalmente logró reencontrarse con su amado padre. No importa qué tan decadente esté, ni si ha sido cuidada o no, eso no cambiará el hecho de que esta iglesia vio un milagro, una plegaria y un aura tan pura que no tiene comparación. Para la mayoría de los presentes no lograron saber a qué se refería, pero eso no importaba pues las siguientes palabras pusieron todo en orden. Esta iglesia pudo ver el último milagro de Dios en la tierra, la luz sanadora del Padre. Las palabras de Gabriel tomaron por sorpresa a todos, pero en especial a Michael, quien entendió cuán cierto era, pues la fecha en que Gabriel dejó sus deberes en el cielo y fue a esta tierra en busca de padre, hubo un problema con el sistema de Dios y el de los Sacred Gear. Para todos parecía un problema minúsculo, pero ante la nueva información todo tenía sentido. El sistema no estaba diseñado para que lo usara y alimentara un solo ángel, el sistema fue diseñado para que Dios lo alimentara y mantuviera estable. Después de todo era un artículo de fe, y la humanidad no solo le reza a Michael, la humanidad reza a Dios, por motivos de bien o por motivos egoístas, todas las oraciones son escuchadas y todas alimentan al sistema con el poder de la fe. Pero ¿qué pasa cuando el creador de dicho sistema usa poder? Obviamente este sufrirá daños por usar su poder en mayor cantidad a la recomendada.
Esto era lo que Michael pensaba, su falta de información precisa lo hizo pensar que Shirou fue quien tomó el poder de la fe para evitar la muerte de Asia antes que pudiera decidir si ser reencarnada en un demonio o no, pero eso era lo importante, Shirou usó el poder de Avalon para evitar la muerte de Asia, pero fue el sistema del Sacerdote quien empezó a usar el poder del sistema de Dios para imponer su voluntad. El sistema no pudo compararse con el poder curativo de Avalon y por tanto para poder cumplir con su labor de pasar un Sacred Heart de un alma muerta a una futura alma se vio interrumpido por un limbo, un hueco que no pudo ser posible porque nadie nunca pensó en eso, ni siquiera Dios, él con toda su previsión y poder no pudo prever que existiría alguien capaz de evitar la muerte de alguien, claro él podría pero solamente él, ni siquiera el poder de sanación Duilig de Alin que contenía el poder degradado de su sanación podía hacer semejante hazaña, y es por este motivo que por los Sacred Heart fue creado. No sabía qué hacer, la verdad era un 50-50, por un lado podía cumplir su función y pasar el Gear a un niño no nato y por el otro podía dejar el Gear en su lugar, era más una cuestión de azar que una cuestión de planeación, era una apuesta que si no fuera por Shirou probablemente no se hubiera realizado, si hubiera sido cualquier otro pudo existir la posibilidad de que Asia siguiera siendo humana, pero por la indudable suerte de un individuo eso no pasó. ¿Me podrías decir por qué no fui informado de esto? Dijo Michael y por primera vez Gabriel deshizo su sonrisa alegre y puso una de culpa. Bueno, ella tendría mucho que explicar, mucho que contar, pero sin duda solo logró poner más leña en una hoguera que ya era un fuego considerablemente alto, solo esperemos que no se convierta en un incendio de pasión. Si la mirada de Griselda era un indicador, por otra parte Xenonia solo miraba con miedo la cara de su madre esperando que no llegara a peores.